Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. En esta ocasión vamos a hablar de solidaridad, pero también de pobreza, de exclusión social y de la labor que realiza Cáritas en nuestra ciudad. Para ello nos acompaña en nuestro programa el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Jaime Sanau. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Antes de hablar de la labor de Cáritas en nuestra ciudad, si le parece, vamos a conocerle un poquito mejor. Muy Usted nació en Zaragoza, bien. se licenció en Ciencias Empresariales en la Universidad de nuestra ciudad y es doctor en Ciencias Económicas también aquí en la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué decidió dedicarse a estos estudios, estudiar estas licenciaturas? Bueno, yo realmente cuando empiezo es por vocación por el mundo de la empresa. La verdad es que luego no pensaba en mi salida, que es fundamentalmente la docencia y la investigación universitaria, pero era porque me atraía a la empresa el colocar, y vamos, ya al principio, al acabar la carrera, trabajé en el mundo empresarial, en el sector privado de la economía. Es profesor, lo decía usted, profesor de titular de Economía en la Universidad Sí, de Economía de Aplicada. Zaragoza. También ha sido secretario en de la Facultad de Ciencias Económicas. Ha dirigido el Centro Docente de Investigación Pirineos, el de la Universidad Menéndez Pelayo, y ahora mismo también es coordinador del grado de Economía en la Universidad de Zaragoza. De toda este número de cargos relacionados con la universidad que hemos enumerado, ¿con cuál se quedaría usted? ¿Con cuál se siente más Yo a sobre gusto? todo me gusta mucho la docencia, lo que más me atrajo al dedicarme a la vida universitaria es la docencia, pero hoy en día la docencia universitaria va unida a la investigación, es decir, si una persona no se mueve en el campo de la investigación, pues tampoco progresa en su carrera académica, no solo para terminar los estudios y doctorarte, sino también pues para promocionarte a plazas de profesorado, funcionariado, pues necesitas investigación, que la contamos por tramos de investigación, y hacer publicaciones en revistas extranjeras, congresos, etcétera. Hablaremos ahora de esa investigación que realiza, pero como coordinador del grado de Economía, ¿cómo se está adaptando el grado a Bolonia, al plan Bolonia? El grado, la verdad es que ha tenido cierta resistencia, yo creo, más por el profesorado que por el alumno, ¿no? Pues porque se ha puesto con coste cero, es decir, no ha habido más recursos, y sí que requiere una dedicación más intensa del profesorado a la docencia, ¿no? Vamos implantando gradualmente sistemas de evaluación continua en las asignaturas, con lo cual, bueno, pues tienes que hacer más pruebas, corregirlas, etcétera. Hay un feedback con los alumnos mucho más intenso, que eso se pretendía en la reforma de Bolonia de los planes de estudio. Luego tiene una ventaja, que los vamos adaptando continuamente,
cuando estudié el plan de ciencias económicas y empresariales, pues era un plan que igual estuvo 20 años en vigor sin tocarse nada, ¿no? Nosotros vamos cambiando y lo vamos adaptando, ¿no? Con lo cual yo creo que nos vamos aproximando más a las necesidades de los alumnos y de las empresas, que al fin y al cabo formamos a empresas y organizaciones, o sea, formamos alumnos para que trabajen en empresas y organizaciones tanto públicas como privadas. Hablábamos también, nos contaba ese interés, esa vocación que tiene por la investigación. En ese sentido, sus trabajos en materia de investigación se centran en la intervención pública de las economías, en concreto en los factores explicativos del crecimiento y de la economía regional. En este sentido, ¿qué factores de crecimiento debería de aplicarse o deberían de implementarse en la economía aragonesa para crecer? Sí, yo creo que la pregunta está muy bien porque, claro, cuando empecé a estudiar esto, que era en mi etapa de tesis doctoral, nos preocupaba en España las infraestructuras. Yo creo que hemos llegado a un nivel de infraestructuras adecuado para un país de nuestras características, si me apura, con exceso de algunas infraestructuras, y hay otros factores explicativos que se pueden jugar en este momento y en el futuro un papel relevante una vez que, ya digo, hemos completado nuestras dotaciones de infraestructuras. Por centrarme en dos, el capital humano, yo creo que es uno de los factores importantes. No debemos descuidar en la formación de capital humano, en políticas educativas de todos los niveles para conseguir el capital humano adecuado. Y luego la tecnología, el capital tecnológico. ¿No? España es un país que no está en la bandera o en la frontera de la producción como puedan estar otros países, pero sí que tenemos un nivel de desarrollo importante y no podemos competir con economías emergentes o que están desarrollándose porque tienen costes de mano de obra mucho más baratos que nosotros. Entonces nosotros tenemos que especializarnos en cosas que requieran capital humano y que requieran tecnología para podernos diferenciar de otros posibles competidores. La innovación, ¿no? La innovación. El factor tecnológico es la innovación, que va unida también al capital humano. En este sentido, hablando de la crisis, ¿tienen los economistas la solución o la economía puede ayudar a prevenir situaciones de crisis como la actual? Bueno, quizás los economistas, esto es un fallo, no logramos prever bien la crisis, por lo menos la intensidad de la crisis como la que ha habido desde el año 2008 y a nivel internacional. Hay un problema que no lo he omitido cuando me preguntaba antes por factores que condicionan el crecimiento, los factores que llamamos en economía las instituciones institucionales, ¿no? Fallaron los mecanismos de regulación del sistema financiero, fundamentalmente norteamericano, y esto extendió una crisis de origen financiero
al resto del mundo y pasó a ser una crisis real, es decir, de caída de la producción, no solo meramente financiera, sino de caída de la producción. Entonces digo que los economistas quizás no supimos prever la intensidad de la crisis y que sabemos que crecemos mediante ciclos, hay unos años de expansión y otros de menor crecimiento, pero la intensidad de la crisis no. Hombre, yo creo que la economía está mejor regulada y dirigida ahora que, por ejemplo, pues, comparar otra crisis de la intensidad, la que hubo a partir del año 1929, ¿no? Se intervenían menos las economías y fue una crisis mucho más intensa a nivel mundial de lo que ha sido la crisis del año 2008. Es decir, nosotros lo hemos pasado mal, pero bueno, pues tenemos un sistema de pensiones público con todas sus deficiencias, un estado del bienestar que ha permitido que los efectos de la crisis no fueran tan intensos en muchas capas sociales como lo fueron la crisis de los años 30, ya digo, no solo en España, sino en otros países de nuestro entorno económico. ¿Y nos puede ayudar para crisis futuras? Sí, yo creo que la experiencia sí que nos ayuda. Hombre, ya hay partes de la economía que se controlan mejor, ¿no? La política monetaria yo creo que se controla mucho mejor ahora que en otras crisis, ¿no? Hemos adaptado la política monetaria, también la fiscal, para evitar que la crisis fuera todavía más intensa. Sigamos profundizando en su trayectoria. Colabora desde hace más de 20 años en diversas organizaciones relacionadas con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Es miembro de Acción Social Católica y desde 2012 es voluntario de Cáritas. ¿Por qué esa labor desde hace 20 años, más de 20 años, tan volcada con el voluntariado? Bueno, yo creo que todos debemos aportar lo que podamos a la sociedad de forma voluntaria. Por supuesto, tenemos que trabajar y tener un empleo, una ocupación, pero luego tener actividades de voluntariado. Mi origen es porque tengo una hermana que tiene discapacidad intelectual y me pidieron hace muchos años que entrara en ese mundo y no he salido de ese mundo y de ahí he pasado a otros frentes como pueda ser en Acción Social Católica y sobre todo en Cáritas, que es una labor de voluntariado la que hago. Desde febrero de 2014 es el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, tomando el relevo de Carlos Sauras. ¿Cómo recibió ese nombramiento? Muy bien, bueno, es un nombramiento que te propone en este caso el Consejo Diocesano de Cáritas, en el que estamos Carlos y yo, y luego el nombramiento lo hace el arzobispo de Zaragoza, porque el director de Cáritas es también un delegado del obispo para el ejercicio de la caridad. Entonces, bueno, no es que me viniera de sorpresa, era una cosa que se me propuso como se me había propuesto en el mundo de la discapacidad intelectual
asumir responsabilidades como voluntario, me lo propusieron, acepté la propuesta y luego, ya digo, la tuvo que formular el Consejo Diocesano, que es quien realmente hizo la propuesta al arzobispo entonces, don Manuel Ureña. Lleva poco más de un año al cargo al frente de Cáritas en Zaragoza. ¿Qué balance hace? Bueno, pues un balance muy positivo, ¿no? He aprendido muchas cosas de las personas, primero con las que trabajo, ¿no? Los técnicos y los voluntarios de Cáritas, y también de las personas que atendemos, ¿no? De todos podemos aprender. Yo creo, no sé, que soy mejor persona de lo que podría ser hace un año y pico, por lo menos intento serlo. Me vuelco más en los demás, ha cambiado los objetivos que tenía en mi vida, bueno, pues que siguen siendo pues vinculados a la actividad profesional. Bueno, pues no me centro solo en eso, también tengo unas ganas de atender a los demás, de cambiar las cosas, de hacer que la sociedad sea un poquito mejor con mi esfuerzo. ¿Qué retos tiene en los próximos años al frente de esta institución? Bueno, en Cáritas es suficiente con mantenerla y acrecentarla. En el año 2014 iniciamos un nuevo proyecto que es una empresa de inserción. Uno de los grandes retos que tenemos en nuestra diócesis y en nuestro país es crear empleo, y sobre todo empleo para las personas más vulnerables. Entonces creamos una empresa de inserción, que es un proyecto textil de recogida de ropa, que esto nos ha permitido ya en 2014 crear puestos de trabajo, y en el año 2015 más puestos de trabajo de inserción. Ese es un proyecto bonito ponerlo. Y un segundo proyecto que se va a desarrollar este año es un proyecto relacionado con la inserción laboral. Ya no es crear empleo de inserción, sino facilitar que las personas que atendemos tengan una inserción laboral. Esto lo hacemos a través de una fundación que se ha creado en el seno de Cáritas, la Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza, que a Dios se va a centrar en facilitar el empleo a las personas. El empleo, ya digo, afecta a decenas de miles de aragoneses y especialmente a los más vulnerables. Tenemos un problema en el desempleo fundamentalmente en dos colectivos. Uno son la gente que va a empezar a trabajar, el que busca el primer empleo, que no lo encuentra, y luego el parado de larga duración, el que lleva más de un año desempleado. Cuando llevas 2 o 3 años en desempleo, puedes perder las competencias ocupacionales. Entonces, bueno, vamos a tratar de actuar en este campo y lograr buscar la inserción de las personas, la inserción laboral de las personas que atendemos. Son las consecuencias de la crisis que estamos
pasando el informe anual, el último informe anual de Cáritas ponía de relevancia precisamente esos datos. Entre ellos decía que el 19% de la población estaba en exclusión social, en pobreza, de ellos unas 100.000 personas en exclusión social grave. Esto es una de cada 5 personas en situación de exclusión social o pobreza. Un dato muy alarmante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que entender qué es lo que se define por pobreza y exclusión social. No solo es el que tiene en términos estadísticos es el 60, menos del 60% de la renta mediana de la población. También el concepto de exclusión incluye las personas que, teniendo este problema, no tienen redes de apoyo familiar, por ejemplo, o no participan en la vida política y social. En el caso de Aragón tenemos la pobreza y la exclusión es menor que en el conjunto de España. Ha crecido más rápidamente durante la crisis. También hay que tener en cuenta que partíamos, el punto de partida era muy bueno porque la crisis se inicia cuando acaba la exposición internacional del agua, ¿no? Entonces, claro, la caída ha sido más intensa en Zaragoza que en el conjunto de España, digo. El tema de la exclusión social ha crecido más rápidamente, aunque sea menor en Aragón, ha crecido más rápidamente y hay que poner esos remedios para que no ocurra. En el caso de Aragón es que la exclusión sobre todo viene de la vertiente política y social. Las personas que están atravesando pobreza en nuestra región suelen participar menos de la vida social y política. Y esto es importante, esto es una diferencia que tenemos con el resto del Estado. En el resto del Estado, el pobre, el excluido, no tiene esa desvinculación tan intensa de lo político y lo social como en Aragón. ¿Y por qué se produce esto en nuestra comunidad? La verdad es que no se ha estudiado. Sí que se ha detectado, pero yo no sé por qué ese desarraigo en lo político y en lo social. Bueno, pues quizás a veces es por cómo leemos la evolución política y social de nuestro país, que igual se lee en unas regiones de diferente forma que en otras, y eso provoca ese desapego, realmente es lo que hay de las personas que están en pobreza y exclusión en Aragón. Ya digo que se da también en España, pero que en Aragón se da de una forma un poquito más intensa. Con la situación que nos describe, ¿qué ayudas se están priorizando? ¿Cuáles son los colectivos más vulnerables? Bueno, nosotros las atenciones que hacemos a las personas se hacen de dos vías, ¿no? Por dos vías. La primera son en las parroquias. Tenemos unos 120 equipos parroquiales. La Cáritas tiene ámbito de diócesis y la diócesis de Zaragoza abarca una parte de la provincia de Zaragoza y una parte de la provincia de Teruel. Todos los pueblos
de la Ruta del Tambor pertenecen a la diócesis de Zaragoza. Bueno, pues ahí damos ayudas a las familias. ¿De qué tipo? Y luego, aparte de la atención en parroquias, que quizás es lo más característico de las Cáritas diocesanas, tenemos la atención en proyectos especializados. Desde Cáritas atendemos a colectivos que tienen una vulnerabilidad especial, puede ser pues por ejercer la prostitución, personas ancianas, personas que están privadas de prisión, personas sin hogar, personas que tienen problemas de vivienda, enfermos mentales, etcétera. Tenemos 11 proyectos especializados y también a través de esos proyectos especializados ayudamos a las personas, a las familias. Nuestro ámbito de actuación es la familia. ¿Cuáles son las principales ayudas que damos? Bueno, pues cubrimos necesidades básicas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Pues la primera es la alimentación. Un poquito más de la mitad de las ayudas que damos es para alimentación a las familias, para que ellos compren alimentos y que puedan satisfacer esa necesidad básica. Y la segunda son las ayudas relacionadas con la vivienda, es decir, a personas que se les ayuda a pagar el alquiler, en sus casos a pagar la hipoteca, a unos fenómenos que han surgido nuevos en la crisis, a pagar los recibos de luz y de gas, que es lo que llamamos la pobreza energética. Gente que no puede hacer frente a esos recibos, que entonces le ayudamos desde Cáritas. De todas formas, quiero dejar claro que en Cáritas hacemos ese tipo de ayudas, es lo que llamamos, asistimos a las personas, pero nuestra finalidad es promoverlos, procurar que esas personas salgan de esa situación. No solo la caridad no solo es darle a uno una ayuda, sino procurar ayudarle a salir, a que no vuelva a pedir esa ayuda. Y esa labor de promoción de las personas y de denuncia profética de lo que nos parece injusto, también la hacemos en Cáritas. Son 3 actividades. Quizás la crisis nos ha hecho volcarnos más en la labor asistencial, pero que aspiramos a la promoción de los últimos de la sociedad y denunciaremos todo lo que nos parezca injusto y que va contra sus intereses y sus derechos. Los niños es otro de los colectivos más sensibles con la crisis. ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo lo notan ustedes? Quizás no es que exista una pobreza infantil, la pobreza está en las familias, ¿no? Los niños están en familias y entonces sufren la pobreza de sus familias. Lo que pasa es que es verdad que nos conmueve más que haya niños que no estén bien alimentados, que tengan problemas para comprar los libros, el material escolar. También es otra de las ayudas que damos desde Cáritas, ¿no? Porque hoy en día la enseñanza
nuestro país pues es pública o concertada en su mayor parte, pero muchas veces las familias no pueden hacer frente a gastos pues desde el uniforme a los libros al material escolar. También se le ayuda. Sería el tercer capítulo de ayudas que estamos dando en Cáritas, que me preguntaba antes, y por citar otro capítulo de ayudas, pues también las de sanitarias, por ejemplo, para medicinas, gente que tiene que tomar medicinas y no se las cubre la seguridad social, o que no tiene derecho a la seguridad social. Bueno, no es que no tenga derecho, le han recortado el acceso a la seguridad social, entonces nos piden dinero para medicinas, para tratamientos de enfermedades, etcétera. Con esta situación han notado también un aumento de la generosidad de la gente, del voluntariado. ¿Es Zaragoza una ciudad generosa que se vuelca en estas situaciones? Sí. Vamos a ver, Cáritas es una institución que se financia básicamente con dinero privado. En el año 2014, si excluimos la cooperación internacional, ahora me refiero a ella, el 90% de los ingresos son ingresos procedentes del sector privado de la economía, es decir, colectas que hacemos 2 colectas al año en las parroquias y en las capillas, donativos que nos da continuamente las familias, las personas. También tenemos socios, tenemos más de 7.000 socios en la diócesis que te aportan cuotas pues, mensuales, trimestrales, anuales, y luego nos ha permitido también los legados, gente que al final de su vida deja todo parte de su patrimonio a Cáritas. Con eso hemos tenido suficientes medios para, durante la etapa más intensa de la crisis, para hacer frente al crecimiento de los gastos, las ayudas monetarias, porque tengan una idea que damos a las familias. El año 2013 crecieron un 75%, el año 2014 un 25%, y siguen creciendo. Estamos dando más ayudas monetarias que en el año 2014. Entonces ya digo que ha sido una generosidad muy grande. El año 2014, con todo, vamos a cerrarlo con un déficit importante porque los gastos han crecido más que los ingresos. Es decir, que tenemos que seguir apelando a la generosidad de las familias, de los particulares. Les decía antes que hay una parte de cooperación internacional. La cooperación internacional se ha reducido mucho en España, ¿no? Nosotros acudimos a convocatorias públicas de cooperación internacional y el dinero que nos llega lo trasladamos a los países, ¿no? Fundamentalmente hacemos cosas a través de Cáritas Española y luego tenemos proyectos en Bolivia y en Palestina, ¿no? Entonces ya digo que son las subvenciones que recibimos, las destinamos a esos sitios, con lo cual por eso excluyo esas cantidades de las
las cifras que le he dado. Un 90% de la financiación es privada y solo un 10% es pública. ¿De dónde viene ese 10%? Pues tenemos una residencia y hay algunas plazas que las tenemos concertadas. Tenemos un centro de atención a las personas con enfermedades mentales y hay algunas plazas concertadas. Y luego del 07, ahora que estamos en campaña de renta, cuando un contribuyente marca la casilla del 07 para otros fines de interés social, llega a Cáritas Española y de Cáritas Española nos llega a las Cáritas diocesanas. Si marcan la casilla de la Iglesia, también la Conferencia Episcopal nos da dinero a las Cáritas. ¿Y por parte de las administraciones se sienten apoyados? Sí, bueno, con las administraciones públicas es verdad que se ha disminuido, tenemos menos subvenciones públicas que la que teníamos hace unos años. La relación, aunque nosotros en algunas cosas nos opongamos, pues la relación es fluida, ¿no? Pues porque tenemos muchas relaciones, es decir, antes le he dicho, pues tenemos plazas concertadas de residencia o un centro de atención a personas con enfermedades mentales. Entonces, sigue habiendo ese diálogo con las instituciones. Nos gustaría que fuera más y que nos apoyaran más, pero bueno, sigue habiendo ese diálogo a nivel estatal lo tiene Cáritas Española, a nivel regional lo tiene fundamentalmente Cáritas Aragón y a nivel municipal o provincial pues lo tiene Cáritas Zaragoza. Hablemos, si le parece, del ingreso aragonés de inserción. Finalmente se ha paralizado esa reforma, una reforma que ustedes habían criticado duramente, habían pedido que se paralizase. Finalmente así ha sido. ¿Se sienten satisfechos? Bueno, sí, porque creo que era sensato paralizar una reforma, primero porque no tenía consenso al final. Las normas que yo creo que atañen a los derechos de las personas, al estado social, al estado del bienestar, yo creo que es bueno que las aprobemos por consenso, es decir, que no se cambien los gobiernos o las inclinaciones políticas de los gobiernos y que se alteren, como no se altera el sistema de pensiones o no se altera o no debe alterarse la educación, la sanidad, etcétera. Yo creo que en materia del ingreso aragonés de inserción eso ocurría, que al final no tenía más que en principio el apoyo de dos partidos que son los que sustentan al gobierno actual regional. Además, esta ley, el proyecto de ley que estaba ya para votarse en el pleno de las Cortes, requería un desarrollo reglamentario porque dejaba muchas cosas al reglamento y ese reglamento no daba tiempo a aprobarlo por el gobierno actual porque ya está disuelto el Parlamento y tenemos elecciones al mes que viene, con lo cual habrá un gobierno en funciones en muy poquito tiempo.
que es sensato retomar la cosa, volver a presentar un proyecto de ley que cuente con un consenso amplio y que la ley actual ha estado 20 años en vigor. Ha tenido problemas de ejecución de esa ley desde siempre, ¿no? Quizás ahora se han acrecentado esos problemas porque es verdad que ha crecido mucho la demanda de ingresos aragoneses de inserción. El gobierno regional ha hecho un esfuerzo, pero que no ha sido suficiente. Es un esfuerzo importante. En la legislatura actual se han aumentado los créditos destinados al ingreso aragonés de inserción, pero no ha sido suficiente porque las necesidades, la demanda de ese ingreso aragonés ha sido muy grande y hay muchas familias que tardan bastante en cobrarlo, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos es que no se recorte a ningún colectivo de los que actualmente están cobrando, sobre todo los colectivos que son muy vulnerables. Uno de los problemas que va a tener, o de las secuelas que va a tener la crisis actual, además de haber aumentado la pobreza y la desigualdad, España es un país que tiene bastante desigualdad. El problema de esto es que es un fenómeno que vamos a tardar en reducirlo, ¿no? Ya en plena expansión del último ciclo económico teníamos problemas de pobreza y exclusión. Ahora con la crisis han crecido y tardaremos en diluirlos, como el tema del mercado de trabajo, que se ha afectado mucho más, el empleo se ha afectado en la crisis, ha estado más afectado que la producción, ¿no? Bueno, pues la producción se está recuperando y el empleo va a tardar más en recuperarse. Entonces, bueno, mientras hay esa situación, esa secuela de la crisis, yo creo que las administraciones públicas deben garantizar que cualquier familia residente en la región pues tenga lo mínimo para sobrevivir. El ingreso aragonés de inserción está entre 400 y 600 euros más o menos, o sea que no estamos hablando de cantidades exageradas, y es para que la gente tenga lo básico para poder vivir. Además de ese ingreso aragonés de inserción, en cuanto a las políticas sociales de las administraciones, desde su punto de vista, ¿qué se debería cambiar, qué se debería mejorar? Bueno, nosotros hemos hablado mucho del ingreso aragonés de inserción. También están las ayudas de urgente necesidad que no tienen no se dedican tantos recursos a ayudas de urgente necesidad en Aragón como al ingreso aragonés de inserción. Pero sí que es importante que sepamos todos que las ayudas de urgente necesidad, por ejemplo, se obtienen más fácilmente en ayuntamientos grandes como en Zaragoza que en ayuntamientos más pequeñitos. La diócesis de Zaragoza tiene muchos pueblos muy pequeñitos y ahí los ayuntamientos no tienen, son las comarcas las que tienen que dar muchas veces esas ayudas. Hay cierta discriminación, no es
es lo mismo, es más vulnerable una persona en el mundo rural que en el mundo urbano. Eso sería una de las cuestiones que tenemos que corregir, ¿no? Me parece muy bien, empieza a cambiarse la asistencia ya sanitaria a las personas extranjeras, ¿no? La sanidad al final la pagamos con nuestros impuestos. Los extranjeros que viven en España también pagan impuestos, pagan IVA, pagan impuesto a la renta de las personas físicas, lo que sea. Entonces yo creo que cualquier persona tiene derecho a la sanidad. El ministro que comentaba hace unas semanas, el ministro de Sanidad, lo defendía por razones de política sanitaria. Es decir, es que a todos nos interesa que haya sanidad pública, que no haya una enfermedad, por ejemplo, contagiosa que se pueda propagar por un problema de falta de atención médica a las personas, ¿no? Entonces, no descuidar la sanidad, antes lo comentaba, por ejemplo, no descuidar la política educativa. Ese es el futuro de nuestro país. Tenemos que desarrollar el capital humano, no recortar en educación, ¿no? Y por supuesto el sistema de pensiones públicas, que es uno de los activos que tenemos, que no teníamos, por ejemplo, en la crisis de los años 20 o de los años 30 en nuestro país, o por lo menos con el grado de desarrollo que tienen nuestros días, pues mantenerlo, ¿no? Esto nos obliga a, como si dijéramos, a de vez en cuando adaptarlo para que cuando usted y yo nos jubilemos podamos cobrar pensiones. Pero yo creo que eso es un activo, ¿no? El estado del bienestar es un activo no solo de Europa, pero bueno, es un activo que nos caracteriza a los europeos, pues debemos entre todos esforzarnos por mantenerlo para que perdure en el tiempo. Pues esperemos que así sea, Jaime Sanaús. Nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos ya, les invitamos a acompañarnos como siempre en el próximo Aragoneses. Hasta entonces, buenas noches.